alguna vez que no estás solo en la habitación? Quizá también has sentido un escalofrío en tu cuerpo sin saber el por qué o simplemente has escuchado tu nombre susurrado al oído y por supuesto allí no había nadie. ¿Te ha ocurrido alguna vez? Hola, ¿qué tal? ¿Cómo les ha ido? Les traigo la cuarta parte de historias de terror y que creen, me ayudará Multifernando. ¿Qué tal putas? ¿Cómo están? Jajaja, XD no es cierto, es broma, yo contaré unas historias pero va a empezar Josué, yo joven, que más da es la misma mierda jaja XD. Jajajajajajaja, qué risa pendejo. Bueno, aquí la primera. Estaba yo, hace como 6 meses, llegando a casa. Venía de celebrar el cumpleaños de una amiga que vivía en otra ciudad, sería un viernes, si mal no recuerdo. Pero bueno, no son estos datos los que quiero dar a entrever, sino las cosas que me sucedieron. Al asomarme por mi avenida, logré divisar a lo lejos, mucha gente enfrente de una casa. Pensé que sería una especie de fiesta o algo similar, pero no. Resultó ser un funeral. No conocía a la persona que se estaba velando, pero de todas formas me puse triste, estos sucesos nos ponen tristes a todos, se nota en el ambiente. Recuerdo entrar a mi casa, apagar las luces y prepararme para dormir. Al llegar las 10 de la noche, se escuchaban llantos. Serán los vecinos, me dije. Pero al mismo tiempo pensaba que sonaban demasiado cerca como para que fueran ellos. No le di más importancia y me acosté en la cama, veía televisión, pero un profundo sueño se apoderó de mí, y quedé profundamente dormida. Al poco tiempo, unos fuertes ruidos me hicieron despertar. Estaban llamando a la puerta de la casa. ¿Quién sería? Eran las 2 de la madrugada. Por si acaso no abrí, claro, una chica que vive sola, cualquier cosa podría pasarme de abrir la puerta y dejar ver quién era. Al poco rato, otra vez, pero esta vez los golpes eran más insistentes y enérgicos. Al final, asomé mi ojo al visor, y no veía a nadie, así que volví a la cama para descansar, pero en ese preciso instante, en ese momento de alivio, los pude escuchar, nuevamente estaban llamando, pero no en la puerta de la calle, sino en la puerta de mi habitación. Me asusté, y en ese momento, la televisión que no había apagado antes se apagó, haciendo un chasquido como de cortocircuito. Me asusté, y quedé en completa oscuridad y un preocupante silencio. Ahora podía escuchar el cerrojo de la puerta como chirriaba al girar, el miedo se apoderó de mí, luego oí unos pasos que se acercaban hasta detenerse justo a mi lado, pero yo, inmóvil, muerta de miedo, sin hacer un mínimo ruido. A partir de aquí no recuerdo nada más, solamente que quedé dormida. Al día siguiente, al salir a barrer la acera, una vecina me dice: oiga, ¿y por qué lavaba anoche de madrugada su patio? Se podía escuchar cómo lavaba, y cuando le pregunté el porqué de hacerlo hasta tan tarde, usted me contestó que tendría visitas al día siguiente. Me quedé pensativa, y le dije que no tendría ninguna visita. Entré a casa, y en el patio, encontré la otra escoba que utilizo para lavar mi patio junto a una cubeta, con agua jabonosa y el pasillo completamente limpio. Me sorprendí, no recordaba haber limpiado anoche, pero lo más sorprendente fue, que a las 2 horas, mi novio llegó, diciéndome que en sueños, una mujer le había dicho, que llegara de verme, que yo estaba mal anímicamente y necesitaba de su apoyo. Y sí. Últimamente estaba decaída. Hacía ya un mes que no tenía el periodo, y estaba embarazada. Mi novio no lo sabía, y yo pensaba no decirle. Me dijo luego que en el sueño, una señora, que yo conocía le habló, y le dijo que no tenía demasiado tiempo para hablarle, que tenía que irse ya, que la habían llegado a buscar, le dio el mensaje y se esfumó de su vista. Todo parecía encajar poco a poco. Le pregunté cómo era esa persona que le habló. Y él me describió a la señora que acababa de fallecer el día anterior. Esta señora avisó a mi novio de mi situación, desde ese mismo instante no nos volvimos a separar y estamos esperando el mes que nos falta para que el bebé venga. Vaya, ¿qué les pareció? A mí sí me dio miedo, ahora cuéntate una tú Multifernando. Jajaja XD, está bien. Esto me ocurrió hace unos 6 años. Una tarde decidí ir a ver a mi abuela, allí solía jugar con mis primos Angélica y Maximiliano en el desván de la antigua casa, entre juego y juego me agoté y decidí sentarme en una de las cajas que tenía mi abuela, de pronto algo llamó mi atención, era un precioso payaso de porcelana, me gustó tanto que me lo llevé a mi casa. Por la noche, nada más llegar a mi casa lo puse en mi buró y me acosté a dormir, cuando empecé a conciliar el sueño pude escuchar claramente una risa macabra, me quedé parado y al abrir los ojos pude ver el espectro de ese payaso, tenía los dientes afilados y le salía sangre por la boca.
No podía reaccionar, lo que estaba viendo me dejó paralizado y lo único que quería hacer era aventarme por la ventana y ponerme a salvo, pero cuál fue mi sorpresa, que pude ver a mi mamá y a mi hermano tirados en el suelo, estaban muertos. Solo me quedaba una salida y la cogí, salí corriendo y me salvé por pura suerte. Mi vida, desde ese día cambió radicalmente y nunca volví a saber nada de aquel payaso. Cuidado porque ahora puede estar atrás de ti observándote. ¿Qué tal mi historia? Estuvo mejor que la tuya. Estás bien pinche loco, ahora voy a contar dos historias. Cierta vez que llegué de la escuela muy cansada, vi que no se encontraba nadie en la casa, no le di mucha importancia ya que quizá mis hermanos todavía no llegaban, bueno el caso fue que no me importó eso y me acosté en la cama para descansar un rato mientras los demás llegaban a casa, yo me quedé completamente dormida y cuando desperté observé una sombra y yo deduje que era mi madre y que solo me dio un vistazo para ver si estaba bien y así era, todo estaba muy tranquilo y no había ningún sonido. Como yo tenía mucha hambre entré corriendo a la cocina, cuando abrí el refrigerador, escuché que decían mi nombre, yo contesté con un qué, luego lo escuché otra vez y fui a ver, el sonido venía del pasillo exactamente de la última habitación y supuse que mi madre estaba limpiando ese cuarto, como casi no lo usamos, solo para guardar herramienta, cuando estaba a punto de abrir la puerta, se escuchó un ya llegue, era la voz de mi madre, corrí todo lo que pude y la abracé y le conté todo, no encontramos explicación a eso, ahora estoy durmiendo y escucho pasos acercándose a mi habitación. Vaya qué horror, pero bueno aquí la que sigue. Tres jóvenes de unos 20 años Fernando, Josué y Aldair, venían de una fiesta, al estar caminando 2 horas se encontraron un McDonald's, Fer y Aldair se sentaron en la banca donde un payaso estaba sentado con una expresión como diciendo no te sientes aquí. Josué estaba haciendo auto-stop para que les dieran un aventón, Fer le dijo a Aldair que tenía hambre, Aldair dijo que él también. Un escalofrío recorrió sus cuerpos al escuchar al payaso que decía también yo. Se escucharon 2 gritos, Josué volteó y vio desplomado a Fer y a Aldair corriendo hacia la autopista y como lo atropellaba un camión, Josué al voltear a la banca vio al payaso que se dirigía hacia él. Josué corrió y corrió sin parar, hasta que llegó a una gasolinera y entró al baño para lavarse la cara ya que estaba sudoroso y con lágrimas, cuando voltea hacia el espejo ve al payaso que le decía ¿a dónde vas? Te invito a comer. Al día siguiente los trabajadores de la gasolinera lo encontraron partido a la mitad con una expresión en su cara de horror y miedo. Hay testimonios de conductores que dicen haber visto un payaso caminando hacia el McDonald's. Vaya eso estuvo raro, te toca hijo de tu pinche perra puta madre. Jajaja XD cállate pinche chupapenes, yo contaré otras 2. Yo estaba investigando después de aquel sueño sobre un hombre de tez pálida y desnudo, sin cabello y con ojos negros como la oscuridad, igual de profundo a una fosa sin fin donde te pierdes por completo y al verlo sientes un vacío en tu cuerpo. Lo que he encontrado es que se le conoce como rastrillo, encontré también este documento de un testigo de 2006. Hace 3 años, acababa de regresar de un viaje a las cataratas del Niágara con mi familia por el 4 de julio. Estábamos exhaustos luego de conducir todo el día, así que mi esposo y yo pusimos a los niños en la cama y nos fuimos a dormir. A las 4 am, me desperté pensando que mi esposo había ido al baño. Aproveché para jalar las sábanas, despertándolo en el proceso. Me disculpé y le dije que pensé que se había levantado de la cama. Cuando me vio, suspiró y retiró sus pies de la orilla de la cama tan rápido que su rodilla casi me tiró. Me agarró y no dijo nada. Luego de ajustar mi vista en la oscuridad por medio segundo, fui capaz de distinguir qué causó la reacción. Al pie de la cama, sentado y viéndonos de lejos, había lo que pensé que era un hombre desnudo, o un gran perro sin pelo de algún tipo. Su posición era perturbadora y no natural, como si hubiese sido golpeado por un automóvil o algo así. Por alguna razón, no me dio miedo, pero me preocupó su condición. En este momento, estaba bajo la asunción de que debíamos ayudarlo. Mi esposo estaba viendo sobre su brazo y la rodilla, doblado en posición fetal, ocasionalmente viéndome antes de seguir viendo la criatura. En un movimiento veloz, la criatura rodó al lado de la cama y se arrastró rápido en una posición similar a la de un cojo a lo largo de la cama hasta que estuvo a poco menos de 30 centímetros del rostro de mi esposo. La criatura estuvo silenciosa por 30 segundos, viendo solo a mi esposo. La criatura entonces puso una mano en su rodilla y corrió al pasillo, en dirección a los cuartos de los niños. Grité y corrí para encender la luz, intentando detenerlo antes de que hiriera a mis hijos.
Cuando llegué al pasillo, la luz del cuarto era suficiente como para verlo agachado y jorobado a unos 6 metros a la distancia. Volteó lentamente y me miró, cubierto de sangre. Encendí la luz y vi a mi hija, Clara. La criatura corrió por las escaleras mientras mi esposo y yo corríamos para ayudar a nuestra hija. Estaba muy lastimada y habló solo una vez más en su corta vida. Dijo: él es el rastrillo. Mi esposo chocó su auto esa noche, mientras intentaba llevar a nuestra hija al hospital. No sobrevivieron. Como vivíamos en una ciudad pequeña, las noticias llegaron rápido. La policía ayudó un poco al principio, y el diario local tomó mucho interés en ello. Como sea, la historia jamás fue publicada, y la nota en las noticias locales nunca tuvo seguimiento. Por varios meses, mi hijo Justin y yo nos quedamos en un hotel cercano a casa de mis padres. Después de que decidimos regresar a casa, comencé a buscar respuestas por mí misma. Eventualmente encontré un hombre en otra ciudad vecina que tuvo una historia similar. Entramos en contacto y comenzamos a hablar de lo ocurrido. Conocí a otras 2 personas que habían visto a la criatura que ahora llamaremos el rastrillo, en Nueva York. Nos tomó a los 4 casi 2 años de buscar en internet y escribir cartas para obtener una pequeña colección de lo que creíamos que eran registros del rastrillo. Ninguno dio detalles, historia o seguimiento. Una jornada involucraba a la criatura en sus primeras 3 páginas y nunca mencionada de nuevo. El diario de un marinero no explicaba nada del encuentro, diciendo que el rastrillo les ordenó largarse. Fue la última entrada del diario. Había, como sea, varias instancias en que la visita de la criatura era una serie de visitas a la misma persona. Muchas personas mencionaron que el rastrillo les habló, mi hija incluida en esos testigos. Esto nos llevó a preguntarnos si el rastrillo nos había visitado anteriormente, antes del último encuentro. Puse una grabadora digital cerca a mi cama y la dejé corriendo por toda la noche, cada noche, por 2 semanas. Oía con interés los sonidos cada día que me despertaba. Para el final de la segunda semana, estaba acostumbrado al sonido usual del sueño mientras oía el audio a 8 veces la velocidad normal. Esto me tomó cerca de 1 hora diaria. El primer día, oí algo diferente. Oí una voz aguda, estridente. Era el rastrillo. No pude escucharlo lo suficiente como para transcribirlo. No había dejado que nadie lo oyera. Todo lo que sé es que lo vi antes, y ahora sé que habló cuando estaba sentado frente a mi esposo. No recuerdo haberlo oído en ese momento, pero por alguna razón, la voz en la grabadora inmediatamente me lleva de vuelta a ese momento. Los pensamientos que debieron pasar por la mente de mi hija me hicieron enojar. No he visto al rastrillo desde que arruinó mi vida, pero sé que ha estado en mi habitación mientras dormía. Sé y temo que un día despertaré para verlo de pie, viéndome fijamente. También encontré esta nota de suicidio 1964. Mientras me preparo para tomar mi vida, siento necesario mitigar cualquier dolor o culpa que pueda provocar mediante este acto. No es culpa de nadie más que de él. La primera vez, desperté y sentí su presencia. La segunda, desperté y lo vi. La tercera, desperté y escuché su voz y vi sus ojos. No puedo dormir por terror de lo que pueda pasar la próxima vez que lo encuentre. No puedo despertar jamás. Adiós. Ahora que leí todo esto tengo miedo de dormir, ya que al terminar de leer esa nota de suicidio sentí una mirada a mis espaldas, tengo miedo, no sé qué hacer. Ahora lo veo, esos malditos ojos que matan y penetran lo más profundo de tu ser. Ten cuidado, él te observa. Si sientes una mirada en la noche cuando duermas, no abras los ojos sino hasta el amanecer, o podrías lamentarlo. Y por último, no voltees la vista. Vaya que rastrillo más loco. Bueno, la que sigue. Había caminado casi toda la tarde, y cuando ya se había hecho noche me senté a un costado del camino a descansar. No estaba solo, me acompañaba Rufo, mi perro. Al sacarme la mochila sentí que estaba mucho más liviano, y fue un alivio. Rufo se acostó a mi lado después de dar vueltas y vueltas sobre el pasto. Estaba casi todo oscuro, pero se distinguían algunas cosas. A unos 10 metros del solitario camino empezaba a elevarse un monte pequeño, poco más que una arboleda. No estaba muy lejos de una zona poblada, mas desde allí no se veía ni una casa, ni una luz, y por el camino hacía rato que no pasaba ningún vehículo. Cuando uno cree estar solo se sobresalta al advertir de golpe a otra persona, y esta figura dudosa se movía en la oscuridad. Tenía una linterna en la mano, pero no quise encenderla. Tal vez el otro no me había notado. A nadie le gusta que lo encandilen de pronto. Si era alguien que creía que no lo había notado, y traía alguna mala intención, se iba a llevar una sorpresa desagradable.
Pero la sorpresa desagradable me la llevé yo, porque en un momento dado me pareció que no tenía cabeza. Encendí la linterna y no había nadie. El foco de luz recorrió de un extremo al otro el montecillo, pero no logré ver nada. Al encender la linterna, Rufo se había parado, y un rato después permanecía así, atento hacia el monte. De repente salió disparado y se metió a toda prisa entre los árboles. Lo llamé pero no me hizo caso. Pronto dejé de escuchar el ruido que hacía al pasar entre ramas y todo volvió a estar en silencio. Entonces me acerqué al monte y lo llamé una y otra vez, silbé, mas cuando hacía una pausa para escuchar, nada, ni un ruido. Supuse que el monte era más grande de lo que me parecía. Ya estaba seguro de que había algo raro allí, pero no podía dejar a mi mejor amigo. Me interné entre los árboles y, linterna en mano, empecé a buscarlo. En el mismo momento que gritaba o silbaba, una voz apenas audible repetía: por aquí, pero como apenas la escuchaba y sonaba junto a los sonidos que yo emitía, hasta que no la escuché varias veces no estuve seguro. Aquel lugar estaba embrujado. Empecé a desesperarme por salir. Cuando intentaba volver al camino entre una maraña de ramas, algo me habló de muy cerca, casi me susurró al oído: no te vayas a perder. En ese instante creí que iba a enloquecer de terror. Por suerte enseguida pude salir de la arboleda. Al volver al camino seguí esperando a Rufo, aunque empezaba a creer que no lo vería nunca más. Un rato después apareció, dándome una alegría inmensa. Y ahí sí me marché de allí. Hasta no alcanzar las luces del pueblo no perdí de vista a Rufo, no porque temiera que se alejara nuevamente, sino porque desconfiaba que realmente fuera mi perro. Vaya que loco, yo vivo por un cerro, pero Peludito me protege, jajaja XD, bueno te toca a ti maldito subnormal. Cállate pendejo, voy a contarles otras dos. Mauricio odiaba el apartamento donde vivía. Estaba ubicado en el tercer piso de un edificio, y desde la ventana del cuarto de Mauricio se veía casi todo el terreno de un cementerio. Desde que su familia se mudó a ese apartamento sus noches ya no tuvieron paz, y como la curiosidad es algo muy fuerte y a veces es insana, algunas noches espiaba hacia el cementerio, y casi siempre creía ver algo que se movía entre los panteones, y después del susto se metía en la cama y se tapaba hasta los ojos. Con el tiempo aquellos sustos se volvieron adictivos, y pasaron a ser lo más importante de su día. Aunque las noches estuvieran oscuras, algo de la luz de la calle sobrepasaba el muro y mostraba una parte del cementerio. Las noches de luna, los mármoles del Campo Santo reflejaban parte de los rayos lunares, y una bruma que siempre estaba suspendida sobre el suelo parecía encenderse. Un día Mauricio reveló a su abuela lo que hacía, creyendo que ella era la mejor confidente, pero esta enseguida pareció asustarse, y mientras se santiguaba le dijo: no vuelvas a hacer eso. Puede que sin querer perturbes a alguien, aunque Dios no lo quiera. ¿Y qué me puede pasar? No sé, no quiero ni imaginarme, pero no lo hagas más. Tienes que prometérmelo. Está bien, abuela. Mas la noche siguiente volvió a espiar hacia el cementerio. La bruma que siempre emanaba del lugar estaba más espesa, se había elevado más, y súbitamente aparecieron en ella unas figuras borrosas que avanzaban hacia el muro. Mauricio cerró la persiana y se llevó las manos al pecho. El corazón le latía desbocado. Cuando fue a meterse en la cama, escuchó que detrás de él la persiana se abría completamente, y al voltear, el terror le arrancó un grito que hizo que sus padres se despertaran sobresaltados. Un grupo de apariciones espeluznantes se amontonaban en la ventana, y con la cara recostada al vidrio lo miraban con malicia. Cuando sus padres irrumpieron en el cuarto, en la ventana no había nada. Le preguntaron qué había pasado, pero Mauricio no les contestó. Estaba mudo de miedo. Y así quedó, porque después ya no volvió a hablar, y no pudo contar que desde esa experiencia aterradora empezaron a espiarlo todas las noches, y que unas siluetas decrépitas cruzaban levitando frente a la ventana. Aquí la siguiente. El bebé se quejó incómodo. La habitación estaba oscura, pero Luciano, que había escuchado el quejido de su hijo, no encendió la luz porque la cuna estaba al lado de la cama. Estiró el brazo para meterla un poco, mas apenas pudo arañar el borde de la cuna. Había hecho eso medio dormido, pero al notar que no la alcanzaba despertó completamente, un poco alarmado incluso. Se sentó en la cama y encendió la veladora. En efecto, la cuna estaba más apartada. En ese momento la esposa de Luciano también se despertó, y al ver a su marido meciendo la cuna le preguntó en voz baja. ¿Se despertó? No, pero casi, se estaba quejando.
Parece que alejé la cuna sin querer, porque no la alcanzo desde la cama, pero ya la acomodo. Mejor sigue durmiendo que en cualquier momento se despierta en serio. Ella siguió su consejo, se dio media vuelta y quedó dormida. Él se acostó y apagó la luz. Ahora no tenía sueño, y con los ojos cerrados escuchaba la respiración de su hijo. Pasaron los minutos, media hora, una hora, y él seguía despierto, aunque estaba inmóvil y con los ojos cerrados. Algo lo mantenía alerta, era el asunto de la cuna. Aunque la hubiera empujado muy fuerte, solo la hubiera mecido, no podía haberla movido, pero, ¿qué otra cosa podía ser? De pronto escuchó un ruido apenas perceptible, después un leve chirrido. Estaban corriendo la cuna, la estaban acercando a la ventana. Luciano encendió la veladora y se levantó al mismo tiempo, y fue tan rápido que lo que intentaba robar a su hijo enganchando la cuna con un dedo larguísimo que había estirado desde la ventana entornada, aún se asomaba tras el vidrio, y era una anciana espeluznante de cabellos electrizados y ojos completamente negros, diabólicos. Era una bruja. La bruja, al verse descubierta, retrajo el dedo que había alargado con su magia, para inmediatamente desaparecer hacia atrás y perderse en la oscuridad. Vaya, qué bueno que yo vivo en la ciudad. Bueno, hasta aquí el video de hoy. Ya sabes, si te gustó dale me gusta y suscríbete. Bueno amigos, yo les traigo un video para que se caguen del miedo, no como este pendejo que solo te cuenta historias. Bueno, disfrútenlo.